Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy vamos a hablar de los paradigmas de investigación. ¿Qué es un paradigma de investigación? Bueno, Kuhn fue el primero en conceptualizar lo que es un paradigma, como una visión global del mundo que permite fragmentar su complejidad. Igualmente comparto la definición de ciertos autores que me parece bastante interesante. Un paradigma es un conjunto básico de creencias que guía la acción, tanto de la vida cotidiana como la acción relacionada con la investigación científica. Entonces, ¿cuál es la utilidad de los paradigmas en la investigación? Pues tenemos que el paradigma permite diferenciar una comunidad científica de otra, en primera instancia. Por eso es de suma importancia para realizar los trabajos científicos o investigaciones evaluativas utilizando herramientas, metodologías, instrumentos, tipos y formas de recolección de datos, para exponer la realidad, explicar e identificar los fenómenos y permitir a los investigadores determinar los supuestos aceptables y apropiados para resolver determinado enigma disciplinario. Existe un amplio debate con relación al uso y metodología de los paradigmas considerados como cuantitativos y cualitativos, que puede ser dilucidado adecuadamente al tenerse en cuenta que el paradigma cuantitativo tiene una concepción global positivista, hipotético-deductiva, particularista objetiva y orientada a los resultados, y es muy propia de las ciencias naturales. A diferencia del paradigma cualitativo, que posee una concepción global fenomenológica, inductiva, estructuralista, subjetiva, orientada al proceso y ajustada a la antropología social. Los atributos de un paradigma no se hallan inherentemente ligados ni a los métodos cualitativos ni a los cuantitativos. Por ello, al elegir un método, carece de importancia la posición paradigmática, dicho sea de paso. Conozcamos a los paradigmas. Principales paradigmas en la investigación social. Tenemos el cuantitativo o neopositivista, el cualitativo o interpretativo y el mixto. En este punto trataré de las diferencias entre los paradigmas cuantitativos y cualitativos, ya que de una manera general la misma estriba en las concepciones de la realidad, de la realidad, del conocimiento y de las metodologías que utilizan para acceder a este conocimiento. La diferencia fundamental, según los diversos autores, sería la manera de utilizar los métodos, porque los cuantitativos verifican y confirman las teorías y los cualitativos descubren o generan teorías. En consecuencia, el paradigma cuantitativo emplea un método de análisis causal, correlacional, y el paradigma cualitativo usa un método de análisis descriptivo e interpretativo. Otras diferencias serían la importancia de la forma de analizar el problema investigado, denotándose que el paradigma cuantitativo prioriza el objetivo o medible y el cualitativo prioriza la comprensión del fenómeno estudiado o la utilización del Verstehen. Asimismo, los dos paradigmas proceden de dos tradiciones únicas y a la vez diferentes. Los atributos del paradigma cuantitativo provienen de las ciencias naturales y los del paradigma cualitativo se originaron en trabajos multidisciplinarios de antropología social, de sociología y de la Escuela de Chicago. Fieldstedt distingue las diferencias tradicionales entre los paradigmas cualitativo y cuantitativo y afirma que el paradigma cualitativo, con su fe en la realidad social construida por los participantes y acentuando la comprensión de los acontecimientos desde la perspectiva de los propios actores, es el que resulta más adecuado para la investigación de corte evaluativo. Aquí podemos ver los atributos de ambos paradigmas. Mientras que el paradigma cuantitativo utiliza los métodos cuantitativos, por ejemplo, los cuestionarios, las encuestas, el paradigma cualitativo utiliza métodos cualitativos, las entrevistas, el análisis documental, la observación. Uno se sustenta filosóficamente en el positivismo lógico y el otro en el fenomenologismo.
El cuantitativo busca una medición penetrante y controlada de la realidad, mientras que lo cualitativo es naturalista, sin control. El paradigma cuantitativo busca la objetividad, mientras que el cualitativo se siente cómodo en lo subjetivo, porque trabaja con las interpretaciones. El paradigma cuantitativo tiene una perspectiva desde fuera, al margen de los datos, es decir, los datos van a dar un resultado más allá de qué tanto yo me aproxime a ellos o no. No importa mi posición como investigador, los datos tienen que ser los mismos. Y mientras que lo cualitativo es la perspectiva desde adentro, porque por ejemplo al entrevistar, pues estoy más próxima a los datos, ¿verdad? Puedo hacerle preguntas, puedo interpretar los silencios, los gestos. Lo cuantitativo no, no está fundamentado en la realidad, se orienta a la comprobación. Es confirmatorio, reduccionista, inferencial e hipotético deductivo, mientras que el cualitativo está fundamentado en la realidad, orientado a los descubrimientos, es exploratorio, expansionista, descriptivo e inductivo. Lo cuantitativo se orienta al resultado y lo cualitativo al proceso. Lo cuantitativo busca lo fiable, datos sólidos y repetibles, y lo cualitativo, datos válidos, datos reales, ricos y profundos. Lo cuantitativo, por supuesto, busca generalizar los estudios de caso múltiple, ¿no? Que el muestreo sea representativo. Lo cualitativo es no generalizable. Lo cuantitativo es particularista, busca el detalle, por eso es que se parten en variables, en indicadores, en dimensiones, mientras que lo cualitativo es holista, busca ver todo el conjunto. Lo cuantitativo asume que la realidad es estable, mientras que lo cualitativo no, dice la realidad es dinámica, cambia todo el tiempo, por eso es que las interpretaciones también varían. ¿Cuándo usar el paradigma positivista o cuantitativo? Bueno, cuando se pretende hacer un análisis de investigación cuantitativa, según el fenómeno a estudiar, este dispone de muchas herramientas y datos, los cuales están sujetos a ser analizados sistemáticamente, ordenados, comparados y controlados por el investigador. En este paradigma se parte del todo para llegar a lo particular. Cuando no se cuenta con mucha información de lo particular o del objeto de estudio específico, se debe partir de los estudios generales para que se tenga mejor fundamento y se deriven mejores variables de estudio que justifiquen la investigación. Conviene, conviene para establecer leyes generales, puesto que aleja al investigador de posiciones subjetivas o basadas en sentimientos y percepciones individualistas. Locura es hacer lo mismo y esperar resultados distintos, dice Einstein. Pues veamos el otro paradigma, que nos da otra perspectiva. ¿Cuándo usar el paradigma cualitativo? Conviene utilizar este paradigma cuando se quiere llegar a estudios más particulares en base a la experiencia del individuo como ser único y que experimenta situaciones diferentes. Requiere de mucha información y el estudio precisamente otorga base de datos, vasta, multimetódica, según la experticia del investigador. Es holística, busca indagar a profundidad la multitud de variables según el caso. Para esto es importante que el investigador conozca esa realidad. Los resultados del estudio son muy valiosos, puesto que presta atención a los procesos, tanto del individuo como de la cultura. De este se infieren estudios flexibles en su diseño y holísticos en su estructura. Ayuda mucho en estudios relacionados a las instituciones y empresas que trabajan con capital humano, por ejemplo, y que están regidos por contextos culturales y procedimientos establecidos. Entonces, ¿cuál es el plan? El plan es que ustedes puedan identificar el paradigma con el que se llevarán a cabo sus investigaciones de tesis. En este curso vamos a hablar mucho más del paradigma cualitativo, ciertamente, pero es bueno que consideren y que tomen en cuenta cuál es el que mejor se adapta a su tesis. Muchísimas gracias por prestar atención. Nos vemos en la próxima sesión.